Bueno, esperamos un minutito más y arrancamos. Bueno, arrancamos nomás, voy a poner a grabar. ¿Se me escucha bien? ¿Pueden ver el PowerPoint que estoy compartiendo? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Perfecto. Bien, empiezo a grabar y arrancamos. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a ver es sector externo. Yo lo que voy a hacer es hacerles un resumen primero de todo lo que fue la parte teórica, que ya deben haber estado viendo los videos de la licenciada Villamayor. Yo voy a tratar de hacerles una introducción teórica, va a ser un poquito larga porque eran varios temas, porque en esta parte vamos a ver lo que es comercio internacional, vamos a ver lo que es balanza de pago, vamos a ver demanda agregada con sector externo, vamos a ver tipo de cambio y también por último vamos a ver el modelo de Mandel-Fleming. O sea, es bastante largo, así que vamos a tratar de acelerar porque hasta las 5 tendríamos que sí o sí terminar. Así que bueno, la idea es hacerles como la introducción teórica y después les muestro el práctico y les voy a explicar los ejercicios más importantes, me parece, para que los puedan resolver. Si tienen dudas, me interrumpen, yo no tengo problema, o me escriben en el chat, que yo lo tengo acá visible, así que cualquier cosa, si tienen dudas en el medio, me escriben y las vamos salvando. Bueno, vamos a empezar con la parte de sector externo. Lo primero que quiero que veamos es un poquito el tema de comercio internacional. Bueno, ¿qué es el comercio internacional? Empecemos por el principio. Es el intercambio de bienes, servicios y capitales entre diferentes países del mundo. Bueno, ¿por qué existe el comercio internacional? Porque uno diría, hay países que comercian con el mundo y hay países que no. ¿Por qué en general sí existe el comercio internacional? Debido a que no todos los países producen los mismos bienes. Están especializados en distinta producción de bienes, dependiendo en qué es lo que son ricos cada uno de los países. Por ejemplo, puede ser las condiciones climáticas, que se hace más propensos a distintos tipos de cultivos, sobre todo. Entonces hay países que pueden producir algunas cosas y otros países que no. Puede ser por la riqueza mineral. Esto principalmente es todo lo que es minería. Por ejemplo, acá en el norte argentino, Chile, Bolivia, tenemos la reserva de litio más grande del mundo. Entonces ahí tenemos una riqueza mineral que no la tienen todos los países. Cuando tenemos la tecnología, en esto, por ejemplo, un país que hace punta es Alemania, que sobre todo se dedica a desarrollar tecnología en distintos rubros y están muy especializados en eso. Lo mismo Estados Unidos, se dedica a desarrollar distintos tipos de tecnología.
ya sea informática o de otro tipo de tecnología industrial también. Y después también dependerá la cantidad disponible que haya de mano de obra, de capital y de tierras. Eso también va a condicionar mucho qué es lo que puede hacer cada uno de los países. En general, por ejemplo, los países baratos, digamos, que tienen tipos de cambio favorecidos para la exportación, como ser los países del sudeste asiático, se especializan mucho en todo lo que es intensivo en mano de obra. Entonces ustedes van a ver que si compran marcas internacionales, como, no sé, H&M, ese tipo, todo está fabricado en Camboya, en Tailandia y demás. ¿Por qué? Porque en esos países el costo de vida es muy barato, entonces el pagar mano de obra también es muy barato. Entonces producir cosas que sean intensivas en mano de obra es muy barato. Entonces se favorece el comercio internacional de ese rubro. Quizá en países como ser, no sé, Estados Unidos, países europeos o Japón, que tienen costos de vida muy caros, probablemente las industrias que son muy intensivas en mano de obra no prosperan tanto como en otros países. Entonces, un poco gracias a eso es que prospera el comercio internacional, a las diferentes riquezas que tiene cada uno de los países. Bueno, entonces un poco lo que les decía, acá está, ¿por qué existe el comercio? Porque hay diferencia en los recursos productivos que tienen los distintos países, ya sea en la tierra, en la riqueza mineral, en la cantidad de mano de obra, en la especialización de la mano de obra también, distintas capacidades tecnológicas. Hay países que están más avanzados en materia de tecnología y otros menos avanzados. Por ejemplo, nosotros en Argentina, en todo lo que es campo, en la parte tecnológica inclusive estamos muy avanzados. Hay máquinas para cosechar, sembrar y demás que son de tecnología de punta a nivel mundial. También puede ser lo que les decía recién, ventajas comparativas en los costos de producción. Quizá hay países que es más barato producir que en otros y eso nos da una ventaja. Que eso tiene que ver también un poco con el tipo de cambio que vamos a ver enseguida. Y también hay diferencias en los gustos o preferencias de los consumidores de los distintos países. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Si nosotros abrimos nuestras fronteras y permitimos el comercio internacional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fomentar ya competencia leal, digamos, competencia entre los países, lo que hace que seamos más productivos. Aumenta la productividad justamente por eso, porque hay más competencia entre los países, entonces tendemos a ser más productivos para competir a nivel mundial. No solo competimos ahora dentro del mercado nacional, sino competimos a nivel global. Bueno, también fomenta la especialización, o sea, si nosotros nos especializamos, por ejemplo, como Argentina, que está especializado en todo lo que es campo, permite que puedan producir más cantidad y se puedan especializar más, adquirir más tecnología y mejorar en el campo en el que decide especializarse el país. Y por último también propicia la mejora de la calidad de los bienes y la reducción de costos. Esto también asociado un poco a la productividad y a la competencia, porque si estamos compitiendo a nivel global, tenemos que ser competitivos tanto dentro del país como con productos chinos, europeos o brasileros o uruguayos. ¿Bien? Entonces tenemos que mejorar la productividad tanto de la mano de obra, mejorar la calidad de los bienes y reducir costos si queremos competir a nivel global. Bueno, dentro de lo que es comercio internacional yo les voy a contar dos, vamos a hablar primero de la ventaja absoluta y después vamos a ir a la teoría más sencilla, una de las primeras que surgió en lo que es comercio internacional, que es la teoría de las ventajas comparativas. Vamos a ver algo básico por una cuestión obviamente de tiempo. Bueno, la ventaja absoluta, ¿cuándo decimos que un país tiene ventaja absoluta en el comercio internacional? Cuando para la producción de un bien, con los mismos recursos, puede producir más bien que los otros. Por ejemplo, si nosotros en Argentina con, ya vamos a ver un ejemplo con horas hombre. Entonces, si yo invirtiendo 1 hora hombre produzco 1 kilo de harina de trigo, por ejemplo, y Brasil necesita 2 horas para producir el kilo de harina de trigo, yo tengo una ventaja sobre Brasil, una ventaja absoluta. ¿Por qué? Porque soy mejor en la producción de ese bien, porque soy más productivo. Entonces, esa es la teoría de las ventajas absolutas. Entonces, las primeras teorías, cuando empieza el comercio internacional hace más de un siglo,
lo que decían es que los países van a comerciar únicamente si existe ventaja absoluta, o sea, si realmente son más productivos y más eficientes que los otros países. Y la realidad es que luego surge el economista inglés David Ricardo, fíjense los años, este es un 1800, no sé por qué una es, un 1823, o sea, a principios de 1800, surge esta teoría que sigue muy vigente hasta el día de hoy, aunque no lo crean. Demostró este economista que no solamente hay que tener ventaja absoluta para especializarte y comerciar a nivel internacional un bien, sino que también existe lo que se llama ventaja comparativa. ¿Cuándo tiene ventaja comparativa un bien? Cuando puede producirlo con un menor costo de oportunidad que otros países. ¿A qué le llamamos este costo de oportunidad? Ustedes ya lo deben haber estudiado, lo que es costo de oportunidad. Lo vimos, creo que en micro es lo primero que se ve, y también lo deben haber visto en organización, probablemente habrán hablado del costo de oportunidad. ¿Cómo se mide este costo de oportunidad en este sentido, digamos? Es la cantidad de bienes a la que tenemos que renunciar para producir una unidad adicional del bien en cuestión. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos acá una comparación entre Argentina y Brasil. Veamos que para producir una unidad de alimentos, Argentina necesita 1 hora de trabajo y Brasil 3 horas de trabajo. O sea que en este caso vemos que Argentina tiene ventaja sobre Brasil, ¿verdad? Y para producir una unidad de manufacturas, Argentina emplea 2 horas de trabajo y Brasil 3 horas de trabajo. También Argentina vemos que tiene una ventaja sobre Brasil. Entonces ustedes me dirán, pero no tiene sentido que comercien porque Argentina es muy superior a Brasil porque lo hace en menos tiempo. Y en realidad yo les voy a decir que depende. ¿De qué depende? Fíjense, el costo de oportunidad para Argentina, o sea, a Argentina, el costo relativo de alimentos, de producir alimentos, en relación de las manufacturas, es 1 medio. O sea, yo tengo que renunciar a una unidad de alimentos, a 2 unidades de alimentos en realidad, para producir una unidad de manufacturas. ¿Bien? Ese sería un poco el término, el costo de oportunidad. En cambio, en Brasil, el costo relativo es 1. O sea, yo tengo que renunciar a 1 unidad de alimentos para producir 1 unidad de manufacturas. Entonces, fíjense que el costo de oportunidad es distinto. O sea, Brasil podría renunciar más fácilmente a producir alimentos a cambio de manufacturas que Argentina, ¿verdad? Porque Argentina es más eficiente en la producción de alimentos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, probablemente si nosotros diríamos, vamos a ver si es conveniente que produzcan, que comercien entre sí, probablemente Argentina se va a dedicar a producir alimentos y Brasil se tendría que dedicar comparativamente, a Brasil le sale lo mismo producir manufacturas que producir alimentos. En cambio, a Argentina le sale el doble de caro producir manufacturas que alimentos. Entonces decimos, Brasil tiene una ventaja comparativa en la producción de manufacturas respecto de Argentina. Comparativa. ¿Por qué? Porque le lleva más horas, pero comparativamente con su otra producción de bienes, le conviene más dedicarse a las manufacturas. ¿Bien? Entonces, bueno, acá está un poco la explicación. Como dice, debido a que existe esta ventaja comparativa y aunque Argentina es más eficiente, como decíamos recién, la apertura del comercio va a ocasionar que Argentina se dedique a la producción de alimentos, o sea, se especialice en la producción de alimentos, y Brasil en la producción de manufacturas. O sea, que Brasil probablemente produzca más manufacturas y exporte a Argentina, Argentina se dedique a producir alimentos y las exporte a Brasil. Entonces, la Argentina se va a especializar en el bien que tiene mayor ventaja en comparación con Brasil, que es los alimentos. Y Brasil se va a especializar en producir el bien cuya producción es menos ineficiente que Argentina. O sea, esto es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, si cada país se especializa en lo que tiene ventaja comparativa, se supone que todos los países, ambos países que están en cuestión, se van a ver beneficiados. Esto lo vamos a ver bien, ya con números, o sea, por ahora créanme, lo vamos a ver con números en lo que es el ejercicio. Entonces, gracias al comercio internacional, ambos países van a obtener una mayor cantidad de bienes empleando el mismo número de horas de trabajo. Acá lo vemos con
un gráfico. Esta explicación está toda en el Mochoni y Becker, si lo quieren buscar, digamos, para leerlo y entenderlo del todo. Entonces, fíjense, en el caso de Argentina, en el primer gráfico, dijimos que la relación era un medio. Entonces, tendríamos una recta, como el que está, de que va de 90 a 45, una recta con pendiente menos un medio. Entonces, esa sería la frontera de posibilidad de producción de la Argentina si no existiera el comercio internacional. Pero en cambio, si decide empezar a comerciar con Brasil, como Brasil tiene la relación esta de 1 a 1, el costo de oportunidad es 1 a 1, la recta esa, la frontera de posibilidad de producción, se va a extender hasta 90 a 90, con pendiente menos 1. Entonces, fíjense cómo se va a ampliar esa frontera de posibilidad de producción gracias al comercio internacional. Entonces, el área, se supone, el área que se va a ampliar es el triángulo que vemos ahí, que son el incremento de posibilidades, o sea, Argentina va a poder adquirir más manufacturas gracias al comercio internacional. Va a poder adquirir más manufactura y va a proveer sus propios alimentos. Y en Brasil, el otro gráfico es al revés. Fíjense que Brasil tenía una pendiente menos 1. Entonces, la recta, la frontera de posibilidad de producción de Brasil solo sin comercio, es la que va de 30 a 30, es la línea de más abajo. Gracias al comercio puede empezar a importar alimentos de Argentina y su recta va a pasar a ser la que dice 30 a 60, que es con pendiente menos un medio, que era la de Argentina. Entonces va a poder expandir la cantidad de bienes que va a poder consumir y los va a comprar más baratos que si los produjera él mismo. Y en definitiva, si hacemos la suma de ambos, se ven beneficiados ambos países. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Pero bueno, fíjense cómo no necesitan los países tener ventaja absoluta, o sea, ser más eficientes, sino que necesitan tener ventaja comparativa, es decir, ser más eficientes que otros bienes que producen. Entonces, esta es un poco la idea. Entonces, bueno, gracias al comercio internacional logramos todo esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Siempre los países obtienen ganancias de este comercio internacional, si no, ¿para qué lo harían, digamos? Entonces, el intercambio de bienes permite que la economía mundial produzca y consuma más cantidad de bienes utilizando la misma cantidad de recursos. Esa es un poco la idea, que se optimice el uso de recursos y se pueda, utilizando todo el trabajo disponible, producir más que si lo haríamos dentro de nuestras fronteras. Bueno, ahora les quiero hablar un poquito de eso en cuanto a por qué existe el comercio internacional y la teoría de las ventajas comparativas. Ahora yo quiero hablar un poco de políticas comerciales. Ustedes ya estuvieron viendo todo lo que es política monetaria, política fiscal, que es dentro de las fronteras del país. Ahora vamos a ver lo que es la política comercial, que vamos a hablar de un tipo especial de política comercial, que es el proteccionismo. O sea, los países pueden tener las fronteras abiertas, o sea, permitir el libre comercio entre países. Inclusive hay países o grupos de países que se asocian, que si les interesa lo pueden investigar, grupos de países que se asocian para facilitar aún más el comercio entre los países, como ser la Unión Europea. Hay varios grupos de países como el NAFTA, el Mercosur, que la idea de estas asociaciones entre países, digamos, estos grupos de países que se agrupan, uno de los objetivos es facilitar el comercio entre los países. Pero después está por el otro lado los países que no quieren hacer un libre comercio y abrir sus fronteras para que ingrese cualquier bien del resto del mundo. Entonces, esos países lo que hacen es una política proteccionista, le llamamos. Son las políticas en general, medidas y procedimientos que lo que hacen es obstaculizar las transacciones económicas con el extranjero. Nosotros en Argentina tuvimos épocas y épocas por distintos motivos en que hay algunas trabas o no. Ahora estamos de nuevo teniendo trabas. Bueno, ¿por qué se aplican en general estas políticas proteccionistas? No son malas las políticas proteccionistas siempre que se apliquen con criterio. O sea, una de las principales razones es, por ejemplo, proteger una industria estratégica para la seguridad nacional.
Por ejemplo, un país que produce armas, ya sea armas de fuego o armas, otro tipo de armamento, entonces decide el Estado proteger estas industrias a través de algún tipo de traba a la importación de esos bienes para promover la industria nacional en esa parte estratégica que el Estado considera que es estratégico. En general está relacionado con la defensa. Otro punto, fomentar la industrialización y creación de empleo para un proceso de sustitución de importaciones con productos fabricados por el propio país. Esta también es otra razón válida. Por ejemplo, si queremos que, por ejemplo, en Argentina querramos dejar de importar, por ejemplo, ropa, por decirles, entonces lo que se hace es poner traba a la importación de ropa para promover la industria nacional. Siempre que sea con criterios, obviamente. Otra razón podría ser posibilitar el desarrollo de industrias nacientes, o sea, nuevas industrias que se están desarrollando en el país, que serían, de alguna manera, no podrían competir, si recién están arrancando, no podrían competir con otros países que ya son expertos en esa industria. Entonces, por un tiempo se puede proteger esa industria hasta que pueda crecer. Y después otra razón, que por ahí yo creo que es un poco lo que está pasando ahora en Argentina, combatir el déficit que se presenta entre exportaciones e importaciones. En Argentina no es tanto por el déficit, sino por la salida de dólares, más bien, que se está tratando de limitar un poco las importaciones. Entonces, fíjense que hay varias razones de peso para hacer un proteccionismo económico. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se aplican dentro de las medidas proteccionistas? La principal, la que la deben haber escuchado, son los aranceles a las importaciones. ¿En qué consiste? Consiste en agregarle un monto, que puede ser un monto porcentual o un monto fijo, al precio de los bienes importados para que suba el precio interno de esos bienes y puedan competir de alguna manera con los bienes nacionales. Que esto pasa mucho en Argentina, todos los bienes importados, por ejemplo, si uno quiere importar cualquier cosa que uno quiera comprar en el exterior y traerla, paga el 50% sobre el excedente de la franquicia. Que la franquicia, si uno trae por correo, creo que son $50. Entonces, por sobre $50 se paga la mitad del monto que estoy trayendo. Eso si lo compro minorista, ¿no? Lo compro, por ejemplo, en Amazon en Estados Unidos, lo quiero mandar. Y así hay aranceles para distintos rubros. Entonces, con eso lo que se hace es incrementar el precio del bien importado y hacer que pueda competir con los bienes nacionales. Otro tipo de medida proteccionista son las cuotas. Acá lo que se limita es en la cantidad que se puede importar. O sea, se ponen cuotas a la importación, es decir, por mes, por año, lo que sea, se puede importar X cantidad de un bien. Cuando se cubre la cuota ya no se puede importar más. Otra medida proteccionista son subsidios a la exportación. Entonces lo que hace el Estado es subsidiar a los exportadores para ayudarlos con la exportación y así hacer que florezcan sus negocios, digamos. Y luego tenemos, por último, las medidas no arancelarias, que sería que no tiene que ver con dinero, sino lo que se hace es algún tipo de procedimiento. Por ejemplo, hacer procedimientos de importación muy engorrosos, muy lentos, muy burocráticos, que de alguna manera desalientan las ganas de importar de los comerciantes, digamos. Que eso pasó en una época acá en Argentina. Hubo una época en el segundo gobierno, creo, de Cristina, que había unos procedimientos muy complicados, eran muy lentas las importaciones, entonces esa era una manera de hacer proteccionismo, a través de estas medidas no arancelarias. ¿Estamos hasta acá? Ese sería el primer tema, resumen, de lo que es comercio internacional. No sé si tienen dudas, así pasamos ya a lo que es balanza de pagos. Bueno, seguimos si no hay dudas.
Bueno, la balanza de pagos, ¿qué es? Es el registro sistemático de las transacciones económicas que tienen los residentes de un país con el extranjero. Lo que hace es registrar todas las transacciones económicas, ingresos y salidas de todas las transacciones económicas internacionales. Ya vamos a ver bien los rubros que incluye. Contabiliza todos los ingresos, que serían las entradas de moneda extranjera a nuestro país, y todos los pagos, que serían las salidas de moneda extranjera. Siempre tiene que estar equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Que el saldo de la balanza de pagos tiene que ser cero. ¿Qué pasa? Ustedes miran, ¿qué pasa si no es cero? Si la diferencia entre ingresos y pagos hay una diferencia. Si hay una diferencia a favor, queda en las reservas del Banco Central. Si hay una reserva, un resultado negativo, es decir, los pagos son mayores que los ingresos, va a haber una diferencia de reservas que lo que tiene que hacer es ponerla el Banco Central para achicar o eliminar esa diferencia. ¿Por qué? Porque esos dólares o esa moneda extranjera de alguna manera tienen que salir del país y hacerse los pagos correspondientes. Entonces esa diferencia la pone el Banco Central. Obviamente recibirá los pesos equivalentes, pero los dólares, la moneda extranjera, la tiene que poner el Banco Central. Bueno, ¿de qué está compuesta la balanza de pagos? Tiene lo que es la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. En algunos, depende de la bibliografía, van a ver la cuenta capital y cuenta financiera juntas o separadas. Lo que sí siempre va a estar separado es la cuenta corriente de la cuenta capital y cuenta financiera. Bueno, acá un poco yo lo que les decía. Si no son compensados los saldos de una cuenta con los de otra, lo que va a pasar es que va a haber entrada de capital extranjero o va a haber pérdida de divisas del Banco Central. Entonces, si tuviéramos un déficit de la balanza de pagos y ese déficit se prolonga por mucho tiempo, lo que podemos lograr, o al fin, lograr es agotar las reservas del Banco Central. Obviamente que eso es lo que no queremos. Entonces, de alguna manera, el Banco Central tiene que ver cómo va a promover la entrada de capital extranjero para compensar ese déficit. ¿Bien? Entonces es un desafío bastante importante el que tiene el Banco Central. Acá tenemos las tres cuentas. La cuenta corriente, que es un poco la más fácil de entender, que es la que está compuesta por mercaderías, exportaciones e importaciones, servicios, rentas y transferencias. La cuenta de capital incluye lo que son transferencias de capital y la cuenta financiera, las inversiones y variación de reservas. Acá está un poco el detalle. Dentro de la cuenta corriente, uno de los más importantes es la balanza comercial de mercancías, disculpen, que está constituida por las operaciones de mercadería. Refleja lo que es la importación e importación de bienes sin incluir los seguros ni fletes. Estos seguros y fletes van a estar en la cuenta de servicios. Entonces, ingresos de moneda extranjera para el país van a ser las exportaciones de bienes y los pagos van a ser las importaciones de bienes. Es decir, la salida de moneda extranjera. Cuenta de servicios. Bueno, dentro de la cuenta de servicios van a ser costos de transporte, viajes, servicios de empresas, servicios de seguros, servicios turísticos, todo eso entra en la cuenta de servicios. Cuenta de rentas. Agrupa todo lo que es renta del trabajo y del capital, o sea, todo lo que es pago a trabajadores fronterizos y no residentes, porque se le paga en moneda extranjera. Y dividendos e intereses, o sea, las rentas de las inversiones. Y también incluye acá los dividendos, serían las ganancias de las sociedades extranjeras, que pueden decidir girarlas al exterior. Hubo una época en que para evitar la salida de capitales, se limitó la salida de dividendos hacia el exterior por un periodo. Y también tenemos las transferencias corrientes, que son las remesas de inmigrantes y donaciones privadas y públicas. O sea, sería la plata que por ahí un trabajador, no sé, colombiano o boliviano o uruguayo le manda a su familia en el exterior, digamos. Y bueno, todo lo que serían donaciones, que tienen que ser donaciones internacionales, obviamente. Que acá, por ejemplo, cuando ocurre algún desastre natural y Argentina decide colaborar de alguna manera, lo hace a través de donaciones.
Bueno, fíjense que acá tenemos un resultado no conseguí uno más nuevo, así que esté lindo. Fíjense que tenemos las exportaciones, las importaciones y el saldo. Fíjense que en general tenemos saldo positivo. Veía últimamente, esta semana, estaba viendo en la tele, que cada vez las exportaciones están bajando y las importaciones están subiendo. ¿Por qué esto? Porque las importaciones, por un lado, los empresarios se están dando cuenta de que es muy probable que empiecen a poner trabas a las importaciones, y además el tipo de cambio oficial está muy barato, entonces están tratando los empresarios de adelantar importaciones futuras, llamémosle, que no la harían ahora, las harían más adelante, pero la están tratando de adelantar. Entonces las importaciones el último mes habían crecido un 3%. Las exportaciones, todo lo contrario, como el tipo de cambio oficial está bajo, o los empresarios consideran que está bajo, están tratando de no exportar, de esperar a que ocurra una devaluación para exportar. Entonces, el saldo de la balanza comercial está cada vez más pequeñito. Esperemos que no se llegue a estar negativo, pero está cada vez más pequeñito. Mes a mes, ¿no? Viendo la variación mes a mes. Y acá tenemos también, estos datos son de octubre del 2020, fíjense que están, digamos, dentro de los números grandes que se manejan. Tenemos 600 millones, creo que son estos. 600 millones de saldo, que en otras épocas era más superior. Fíjense que está muy similar lo que es importaciones de exportaciones. Ahí tenemos los principales rubros. Dentro de lo que es importaciones, fíjense, tenemos bienes de capital, bienes intermedios, combustibles y lubricantes, piezas y accesorios para bienes de capital, que serían todo lo que son repuestos, bienes de consumo, o sea, fíjense que solo el 13,4% de las importaciones son bienes que se destinan directamente al consumidor final. O sea, el resto son bienes de capital, intermedios, repuestos, combustibles. Y después tenemos solamente un 4,6% de automotores, de autos, digamos. Entonces, fíjense que me parece un dato no menor, que es cerca en total el 17% de las importaciones son bienes finales. El resto son todos bienes de alguna manera intermedios, que sirven para producir. Entonces, me parece que acá es importante ver que es complicado el tema de frenar o de alguna manera limitar las importaciones, porque hay muchos bienes que son necesarios para producir otros bienes. Y bueno, y dentro de las exportaciones, fíjense que tenemos productos primarios, que sería todo lo que surge del campo directamente sin valor agregado, manufacturas de origen agropecuario, que es lo más grande, que eso incluiría, por ejemplo, las harinas, los aceites, o sea, todo lo que surge, el valor agregado de los productos del campo. Después tenemos las manufacturas de origen industrial, 27%, y combustibles y energía, solamente un 4% se exporta. Como para que conozcan un poco de qué rubros hablamos cuando hablamos de importaciones y exportaciones. Bueno, pasemos a la cuenta de capital. Tenemos dentro de esta cuenta las transferencias de capital, que serían transferencias entre países. Puede ser que sean pagos o que sean ingresos. Y la adquisición y enajenación de activos no financieros. Por ejemplo, tierra o recursos del suelo, o sea, si un extranjero, por ejemplo, compra tierra en Argentina o viceversa, sería un ítem dentro de la cuenta de capital. Transacciones relacionadas con activos intangibles, como ser patentes, derechos de autor, etcétera, marcas, todo eso va a través de la cuenta de capital. Y por último, la cuenta financiera, como les decía, tenemos las inversiones, que es compra y venta de acciones o inmuebles, inversiones en cartera, que sería todo lo que es valores negociables, serían todos los bonos, por ejemplo, ahora hablan de las LELIQ, que son en dólares, por ejemplo. Tenemos todos los títulos de deuda, o sea, cuando se pagan o se cobran esas deudas, todo lo que son instrumentos financieros.
Tenemos otras inversiones, como ser créditos comerciales con el extranjero, depósitos en el extranjero o depósitos de extranjeros en el país. Y por último, que acá lo dejé marcado, que me parece que es súper importante, el tema de la variación de reservas. Se refiere a qué variación va a sufrir, en virtud de este intercambio comercial, las reservas del Banco Central. O sea, el Banco Central tiene que financiar esos desequilibrios y regular para que siempre el saldo de la balanza de pagos sea cero. Y acá, como para mostrarles el tema del grado de apertura económica, es un indicador que nos muestra qué tan abierta es la economía del país. Entonces tenemos cómo se calcula el índice es exportaciones más importaciones sobre Producto Bruto Interno. Entonces, fíjense, el último disponible, lamentablemente, es el año 2017. Y acá tenemos un listado de las economías, los valores que toma este índice y las economías más cerradas y más abiertas. Fíjense que Argentina está entre los países, en el top 10, digamos, de economías más cerradas del mundo. Y las más abiertas, fíjense la diferencia entre los índices. Nosotros tenemos 25 y las economías más abiertas pueden llegar a tener 400. Está bien que, por ejemplo, dentro de las más abiertas está Luxemburgo, que es un país muy pequeñito que seguramente no puede producir muchas de las cosas que necesita. Lo mismo Singapur, Malta, Hong Kong, son todos países muy, muy, muy chiquitos que seguramente no pueden producir todo lo que necesitan. Bueno, Emiratos Árabes también es un caso particular porque son uno de los principales productores de petróleo, entonces seguramente sus exportaciones son muy importantes. Y bueno, y dentro de los países más cerrados, fíjense que está Brasil, Argentina, Cuba, lo cual es lógico por el tipo de gobierno que tienen, y también está Estados Unidos. Estados Unidos, aunque no lo crean, protege mucho su industria. O sea, tienen una economía bastante proteccionista, por más que uno pensaría que el capitalismo y el proteccionismo no van de la mano, y sí puede ser capitalista y proteccionista a la vez. Lo mismo pasa con Japón, fíjense que también está dentro de las economías más cerradas y sin embargo tiene una economía próspera, digamos. O sea que no necesariamente porque sea más abierta va a ser más o menos próspera la economía. Pero bueno, esto como para que lo tengan presente, que existe este indicador que nos muestra quiénes son las economías más abiertas y cerradas, y Argentina está dentro de las más cerradas del mundo. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió la balanza de pagos? Después vamos a hacer un ejercicio para que vayan contabilizando ingresos y salidas de capitales para que terminen de englobar un poco la idea. Bueno, pasamos al mercado de divisas. Bueno, ¿qué es el mercado de divisas? Es un mercado en donde se compran y se venden las monedas de diferentes países. Nosotros, bueno, estamos muy acostumbrados a los dólares, pero en realidad incluye todas las monedas extranjeras, no solo los dólares. ¿Y qué es el tipo de cambio? Porque inevitablemente asociamos el mercado de divisas con el tipo de cambio. Tenemos que diferenciar acá lo que es tipo de cambio nominal y real. El nominal es el precio relativo de una moneda expresado en otra moneda. Por ejemplo, el tipo de cambio de peso a dólar, la verdad no sé ni cuánto están, 82 pesos supongamos, o sea, 82 pesos por cada dólar. Entonces, ¿qué ocurre en el mercado de divisas? Es un mercado en donde se puede comprar y vender, yo voy a poner el ejemplo con dólares, pero es monedas extranjeras en general. Entonces, las familias o las empresas pueden comprar dólares para hacer pagos al exterior o también comprar los dólares para hacer pagos en el exterior o al revés, vender sus dólares para hacer frente a pagos locales. Entonces, en general, ¿para qué adquieren dólares las empresas? En general, el principal ítem por la que se adquieren dólares es para hacer importaciones de bienes y servicios que necesitan las empresas para producir. También la realidad es que acá en Argentina
hay una demanda de dólares muy importante para atesoramiento también, hay que decirlo, es muy importante esa demanda de dólares. Y después también tenemos quienes ofrecen dólares. ¿Quiénes van a ser los que ofrecen dólares? Van a ser los exportadores, van a ser los que van a ofrecer sus dólares, porque, por ejemplo, una empresa agropecuaria que exporta va a obtener sus dólares y va a venderlos de alguna manera para hacer frente a sus pagos en pesos. Y también quienes van a ofrecer dólares, los extranjeros que vienen a la Argentina a hacer turismo, por ejemplo, entonces van a venir con dólares, lo van a vender y van a usar esos pesos para realizar sus gastos. Esos son los principales rubros, ¿no? Puede haber otros, pero son los principales. ¿Cómo se determina el tipo de cambio? Como cualquier mercado que vieron en microeconomía. Es un mercado más. Entonces, está dado por la cantidad de moneda extranjera en el eje X y el tipo de cambio, que vendría a ser el precio que tiene esa moneda. Fíjate la relación peso-dólar. Entonces vamos a tener una demanda de dólares, de divisas, y una oferta de divisas. Y en teoría el tipo de cambio se tiene que fijar de acuerdo a la oferta y a la demanda. Como les decía, ¿quiénes ofrecen? Los exportadores, los turistas y las inversiones extranjeras. ¿Quiénes demandan dólares? Los importadores, los turistas nacionales que viajan al extranjero y los inversores extranjeros nacionales en el extranjero, perdón. Entonces ahí, con esa oferta y demanda de divisas, se determina el tipo de cambio. Bueno, ¿qué pasa cuando se aprecia o se deprecia una moneda? ¿Cuándo se aprecia una moneda? Cuando se aprecia es cuando baja el tipo de cambio. Es decir, se necesitan menos pesos por cada unidad de moneda extranjera. Eso es una apreciación de la moneda. Y una depreciación de la moneda cuando sube el tipo de cambio. Es decir, necesitamos más pesos por cada unidad de moneda extranjera. Esa es una depreciación. Vamos a ver que no es lo mismo depreciación que devaluación. Depreciación lo vamos a usar cuando el tipo de cambio se fija solo, cuando hay una flotación, ya lo vemos enseguida. Cuando hay una flotación decimos que se deprecia o se aprecia la moneda. En cambio, cuando hay un tipo de cambio fijo, cuando cambia ese tipo de cambio fijo, decimos que hay una devaluación. Ahora lo vemos. Bueno, ¿qué pasa si se altera la demanda de divisas? Supongamos que se incrementa la demanda de importaciones y consecuentemente la de divisas. Obviamente, si aumentan las importaciones, va a aumentar la demanda de divisas, lo que hace que la curva de demanda de divisas se traslade hacia una posición, hacia la derecha, digamos. Entonces, esto hará que el tipo de cambio se deprecie, o sea, va a subir el tipo de cambio, y entonces el nuevo equilibrio va a hacer que se deprecie la moneda. Es un poco lo que está pasando acá en Argentina ahora. Hay mucha demanda de divisas y no hay tanta oferta, entonces el tipo de cambio tiende a subir. ¿Y qué es lo que ocurre? Tiene que salir el Banco Central a ofrecer dólares para tratar de evitar esa suba del tipo de cambio. Bueno, vamos a ver, yo les dije recién que el tipo de cambio nominal era la cantidad de pesos que necesitamos por unidad de moneda extranjera. Pero también tenemos el tipo de cambio real. Ustedes ya saben lo que es la diferencia entre nominal y real. Lo que hacemos es expresarlo al tipo de cambio expresado en la diferencia, es la cociente entre los precios extranjeros y los precios locales expresado en una de las dos monedas. Entonces el tipo de cambio real va a ser E, que es el precio de las monedas extranjeras expresado en nuestra moneda, o sea, el tipo de cambio nominal, por el PF, que sería el nivel de precios del extranjero, que es F en inglés, y el P, que es el nivel de precios locales. Entonces, fíjense, si nosotros, que por ejemplo en Argentina tenemos una inflación elevada,
el nivel de precios local va a ir aumentando, entonces el tipo de cambio real va a sufrir variaciones. O sea, no solamente nos tenemos que quedar con el tipo de cambio nominal, porque el tipo de cambio nominal quizás no se modifica, pero al haber inflación, el tipo de cambio real va a ir bajando, ¿verdad? Entonces hay que verlo al tipo de cambio real, porque si tenemos, al tener inflación, los precios locales suben y el tipo de cambio permanece fijo, vamos a tener un tipo de cambio real que va a ir cayendo en el tiempo, por lo que cada vez nos vamos a hacer más baratos para el extranjero, digamos, ¿bien? Para los países de afuera. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Sí, bien, gracias, Gabriel. Uno que me responde. Bueno, sigamos ahora, vamos a ver los sistemas para fijar el tipo de cambio. Bien, Adriana, también, gracias. Bueno, vamos a ver 4 en realidad, 4 tipos de cambio, de sistemas para fijar el tipo de cambio. Entonces, ¿cómo se fija el tipo de cambio? Se establecen algunas reglas que el Banco Central establece para controlar el tipo de cambio. Vamos a ver 3 que en realidad son 4. Tenemos el tipo de cambio flexible, que puede ser flotación limpia o sucia. Tenemos los tipos de cambio fijos y los tipos de cambio semifijos y mixtos. Dentro de lo que es tipo de cambio flexibles, tenemos 2. La flotación limpia. La flotación limpia lo que consiste es en dejar al dólar que en función de la oferta y demanda de divisas que haya por las exportaciones, las importaciones, el turismo y demás, sin intervención del Banco Central, solo se fija el precio del dólar. O sea, el tipo de cambio se fija solo. No interviene el Banco Central para nada. ¿Cuáles son las limitaciones de dejar que esto ocurra, la flotación limpia? Bueno, cuando ocurre una depreciación, va a ocasionar indefectiblemente que aumente el precio de las importaciones, si aumenta el tipo de cambio. Entonces esto puede hacer que aumenten los costos de producción locales, porque vimos que la mayoría de las importaciones eran bienes intermedios, entonces va a hacer que los bienes nacionales se encarezcan y va a ocasionar que haya inflación. Esa es una contra de la flotación limpia. Otro problema también para los empresarios es que va a generar incertidumbre, porque al dejar totalmente liberado puede ocasionar de que haya o vaya una depreciación, una apreciación, no se sabe qué va a pasar con el tipo de cambio si se lo deja liberado. Entonces por ahí hay incertidumbre para prever qué se va a hacer, por ejemplo, el año que viene o demás en cuanto a inversiones y otras cosas. Entonces eso es lo que es flotación limpia. También una ventaja, si no interviene el Banco Central, no va a haber pérdida de reservas del Banco Central. Eso también es una cosa positiva, digamos. Después, dentro de lo que es tipo de cambio flexible, tenemos también lo que se llama flotación sucia. Cuando, en teoría, los tipos de cambio son flexibles, pero el Banco Central interviene para tratar de alterarlos y que no sea tan libre, digamos. Por eso se llama sucia, porque hay alguna intervención del Banco Central. ¿Cómo son las intervenciones del Banco Central en este sentido? Reducir de alguna manera la oferta de moneda nacional, por ejemplo, poner procedimientos muy complicados, muy difíciles, que hace que se reduzcan las importaciones y por ende se reduce la demanda de divisas. Y también poner políticas restrictivas de demanda, de forma que se reduce la demanda agregada, aumentan las tasas de interés y con esto disminuye la demanda de divisas y se incrementa la entrada de capitales del exterior. O sea, si tenemos, ya lo vamos a ver con el modelo de Mandel-Fleming, pero si suben las tasas de interés, se supone que va a haber inversores extranjeros que van a invertir para aprovechar esas tasas elevadas. Entonces son algunas maneras de intervenir sin también perder reservas, digamos. Eso es lo que es la flotación sucia. Después tenemos el tipo de cambio fijos,
que lo que hace el Banco Central es establecer un valor fijo para la moneda. ¿Y cómo hace para que se mantenga ese valor? Vende o compra divisas para mantenerlo fijo. Entonces, un poco es lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque hay una demanda de dólares muy grande. Se demanda y se demanda y se demanda dólares, entonces están tratando de, por un lado, están poniendo limitaciones a la compra de dólares, como ser para la compra de dólar ahorro, se puede solamente comprar $200 por mes, y si sos beneficiario, creo, del IFE, no podés comprar, bueno, hay algunas limitaciones. Entonces eso hace que se reduzca un poco la demanda, pero aún así hay una demanda muy importante de dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Tiene que vender sus dólares, o sea, ofrecer dólares para evitar que el tipo de cambio se dispare. Y gracias o culpa de eso, de esa ofrecer y ofrecer dólares, se están perdiendo muy rápidamente reservas del Banco Central, al punto de que hay algunos economistas que dicen que ya estamos en el límite de que quedaban, al ritmo que están perdiendo divisas, creo que quedaba 1 o 2 meses de divisas para mantener el tipo de cambio fijo. Bueno, lo que les decía antes, acá en el tipo de cambio fijos, cuando sube el tipo de cambio, acá sí le llamamos devaluación. ¿Bien? No le llamábamos depreciación, sino devaluación. Y una revaluación es cuando se reduce el tipo de cambio. Entonces, ahora yo creo que estamos en un tipo de cambio fijo. Están tratando de mantenerlo centavos más, centavos menos, alrededor de 80 y pocos pesos al tipo de cambio. Entonces, estamos ahora en un esquema de tipo de cambio fijos. Y por último, tenemos el tipo de cambio semifijos y mixtos, que no sé si recuerdan, estaba, creo que, no sé si el año pasado o el anteaño, durante el gobierno de Macri, lo habían establecido, que lo que se hace es poner una banda de flotación. Entonces, siempre y cuando el tipo de cambio esté entre la banda inferior y la banda superior, el Banco Central no interviene. Si está por pasar la parte superior o la parte inferior, ahí se interviene para evitar que salga de la banda establecida. Eso es lo que se llama tipo de cambio semifijos. Bien, entonces, pero como que acá la intervención es un poco más limitada de alguna manera porque tenemos que esperar a que llegue a la banda superior o inferior para intervenir. Que esto también se aplicó en nuestro país. Bueno, estamos hasta acá, tipo de cambio. De este tema del tipo de cambio hay solo qué diferencia entre la flotación sucia y el mixto. Bueno, la flotación sucia, como les decía, lo que se hace es poner algún tipo de barreras, pero no a través de pérdidas del Banco Central, sino lo que se hace es poner trabas, por ejemplo, a las importaciones a través de medidas no arancelarias, o pueden ser arancelarias también, pero se limitan las importaciones, se limitan los consumos de dólares, se limita la compra de dólares. Todo eso serían medidas que no incluyen que pierda reservas el Banco Central. Y en este caso, en el caso de flotación sucia, si se va un poco el tipo de cambio, también se lo deja. No es tan estricto como en el tipo de cambio fijo, que queremos que no varíe más que centavitos, digamos. Se lo deja un poco más, pero se interviene para evitar que sea demasiado la suba del tipo de cambio. O la baja, depende de qué esté ocurriendo. En cambio, el mixto, lo que hacemos es establecer esa banda de flotación. O sea, nosotros decimos, no vamos a tocar el tipo de cambio. Creo que cuando estaba Macri estaba como en, no sé, por decirles 40, era el tipo de cambio promedio y decía, hasta que no esté entre 30 y 50, entre 30 y 50 el Banco Central no hace nada. Si pasaba de 50, el Banco Central intervenía ofreciendo dólares, vendiendo dólares, tratando de hacerlo bajar, ofreciendo dólares. ¿Se entiende? Pero hasta que no llegue a 50, el Banco Central no intervenía. Por eso es semifijo, porque es fijo, pero no tan fijo, porque está esa banda. En cambio, en el fijo, si se mueve centavos, ya el Banco Central interviene. O un peso,
el Banco Central interviene. En cambio, en el semifijo interviene el Banco Central comprando o vendiendo dólares cuando se sale de la banda de flotación, que puede estar establecida. Supongamos ahora que estamos en 80, entre 70 y 90 el Banco Central no interviene. ¿Se entiende la diferencia, Gabriel? Buenísimo. ¿Más dudas o seguimos? Bueno, demanda agregada, lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que es sector externo a lo que ya venimos viendo de demanda agregada, el modelo del sector real y demás. ¿Se acuerdan? Que la ecuación económica básica era que la renta o la demanda agregada era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Van a ver que yo usé la letra Q por una cuestión que estábamos usando la letra M para la oferta monetaria. Por eso usé Q. Entonces, el Q menos X, que son las exportaciones netas, le vamos a llamar también balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones. Si reordenamos los términos, fíjense que yo cambié el consumo, estoy poniendo la renta disponible, más los impuestos, menos el consumo, menos la inversión, menos el gasto público, es igual a la balanza comercial. Y agrupando, fíjense que si yo tengo la renta disponible de las personas, menos el consumo, menos la inversión, tengo lo que representaría el sector privado. Después tenemos los impuestos menos los gastos, representa el sector público. Y finalmente las exportaciones menos las importaciones representan al sector externo. ¿Qué nos dice esto? Es lo que se llama el modelo de las tres brechas. ¿Y qué dice? Que tiene que estar equilibrado lo que es el sector privado con el sector público, tiene que ser igual al sector externo. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio. Esto es lo que hace que la ecuación de la demanda agregada, ¿verdad? Entonces tiene que estar en equilibrio. Las exportaciones netas, vamos a ver que dependen de la renta del país, o sea, del nivel de renta que tiene el país, y va a influir en el gasto de las importaciones. O sea, un país más rico va a importar más que un país menos rico, ¿verdad? También importa la renta extranjera, influye en las exportaciones también. O sea, los países más ricos probablemente nos exporten más, nos reciban más de nuestras exportaciones que los países menos ricos. Y también va a depender el tipo de cambio real, ¿verdad? Si es más o menos conveniente para el resto de los países. Entonces, fíjense, tenemos las exportaciones que dependen de la renta de lo extranjera y de la tasa y del tipo de cambio real, las importaciones que dependen de la renta interna y del tipo de cambio real. Entonces vamos a tener esta ecuación. Que el M, fíjense, es la propensión marginal a importar. Las exportaciones las podemos considerar fijas. Y después tenemos la sensibilidad de la balanza comercial al tipo de cambio. Que tenemos un R, que es el tipo de cambio real. Que también puede ser fijo, digamos. Entonces vamos a ver en el trabajo práctico, van a tener un modelito de como venían viendo en realidad en el práctico 5, ¿sí? En el práctico 5 que era el de demanda agregada, que tienen que hacer lo mismo que venían haciendo, deducir la demanda agregada, pero teniendo en cuenta las exportaciones y las importaciones en el modelo. O sea que va a ser un poquito más larga la ecuación, nada más. El resto es todo igual. Van a hacer la IS, la LM, para encontrar la demanda agregada. Pero teniendo en cuenta esta ecuación de importaciones y exportaciones. Y por último, que creo que es un tema bastante difícil, me parece, no difícil, pero que les cuesta bastante en general, me parece, a todos, es entender el modelo de Mandel-Fleming. Entonces, yo se los voy a explicar y después vamos a ir al práctico, que en el práctico yo lo que hice fue ponerles preguntas para que les facilite el desarrollo del modelo. Les va a servir como guía de estudio después para el parcial y bueno, y para el global, para los que vayan al global.
Bueno, ¿qué es el modelo de Mandel-Fleming? Lo que hacía Mandel-Fleming es en el modelo ISLM, le introduce lo que es el sector exterior a través de la balanza de pagos y hace algunos supuestos. Por ejemplo, primer supuesto, la economía tiene que ser abierta, o sea, tiene que haber balanza de pagos. Tiene que haber perfecta movilidad internacional de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Los inversores extranjeros pueden traer sus capitales o sacar sus capitales en cualquier momento con costos muy bajos. O sea, básicamente pueden traer sus capitales o llevárselos sin costo o con costo muy bajo y la cantidad que quieran. Esos serían los dos principales supuestos. Después también supone que los precios son constantes, hay algunos supuestos más, pero estos serían los más importantes. Que la economía es abierta y hay perfecta movilidad internacional de capitales. Y después, Mandel-Fleming hace dos diferencias, porque es ver qué tan eficaces son las políticas monetarias y fiscales, dependiendo el tipo de cambio que se adopte en una economía abierta. Entonces vamos a empezar viendo qué ocurre cuando el tipo de cambio es fijo. Entonces, fíjense, en este gráfico vemos la aplicación de una política monetaria expansiva, porque la LM se nos desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la curva LM se desplaza hacia la derecha, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? La tasa de interés, fíjense que me olvidé de explicarles, donde está el saldo de la balanza de pagos igual a 0, tenemos que el interés interno, fíjense en el eje de las X, de las Y, digo, el eje de las ordenadas, tenemos que el interés interno es igual al interés internacional, que es el IF. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos unos intereses menores al internacional, ¿qué va a pasar con los capitales? Si dijimos que hay perfecta movilidad. Los capitales van a tender a irse. ¿Por qué? Porque las tasas en el extranjero son más altas. Entonces prefiero llevármela a otro país que me van a dar más intereses. Si fuera al revés, si la tasa de interés interna es mayor que la internacional, los capitales van a tender a entrar al país. ¿Por qué? Porque quieren aprovechar esas tasas superiores a la tasa de interés internacional. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, bueno, volvamos a la política monetaria expansiva. Si ocurre una política monetaria expansiva, el equilibrio de la IS y la LM, fíjense, se va a desplazar hacia abajo, hacia E'. Pero en ese punto E', ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Va a bajar respecto de la internacional. Entonces provocaría una salida de capitales extranjeros. Porque, como decíamos recién, la tasa interna es menor que la internacional. Entonces los capitales, como pueden entrar y salir como quieren, deciden irse hacia países que le otorguen mayor tasa de interés, mayores rendimientos a su inversión. Al salir los capitales extranjeros, provoca que se deprecie la moneda. ¿Por qué se deprecia la moneda? A ver, pensemos. A ver si a alguno se le prende la lamparita. Porque esa salida de capitales provoca una depreciación de la moneda. Porque va a aumentar la demanda de dólares, ¿verdad? O sea, todos estos extranjeros que se quieren llevar su plata vendrían a demandar dólares para llevárselos, ¿verdad? Va a haber más demanda de dólares. Entonces, esa demanda de dólares va a provocar que se deprecie la moneda. O sea, el tipo de cambio va a tender a subir. Como dijimos que estamos en un tipo de cambio fijo, el Banco Central va a intervenir y va a hacer que la moneda no se deprecie. ¿Cómo va a hacer que la moneda no se deprecie? Va a vender, ahí está escrito, digamos, pero va a vender divisas y va a comprar moneda nacional, es decir, que va a reducir la oferta monetaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que la curva LM vuelva a la posición inicial y el saldo de la balanza sea igual a 0. ¿Se entiende? Pregunten, aprovechen, porque este tema es bastante bien
vidrioso siempre y les cuesta entenderlo. Así que me gustaría que me pregunten si no se entiende algo. Porque en total son 4 modelos. O sea, tenemos tipo de cambio fijo, política monetaria, política fiscal. Y después tenemos tipo de cambio flexible, política monetaria y política fiscal. Y tienen que entenderlo a los 4. ¿Se entendió? Menos lo de moneda extranjera. ¿Qué no entendiste, Gabriel, de moneda extranjera? Si alguno se anima a abrir el micrófono y preguntar, yo no tengo problema, ¿no? Anímense. O sea, somos poquitos, miren, somos 33 nomás, así que se pueden animar. Bueno, sigamos, después me preguntan si tienen dudas. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio flexible. Acá tenemos los gráficos. Los mismos supuestos. Tenemos una economía abierta, perfecta movilidad internacional de capitales, nada más que ahora el tipo de cambio es flexible. Entonces vamos a ver qué pasa cuando aplicamos, vamos a empezar con la política fiscal expansiva, que es el gráfico de la izquierda. Cuando aplicamos una política fiscal expansiva, que podría ser un incremento del gasto público, por ejemplo, va a ocasionar que la curva IS se desplace hacia la derecha. Ese desplazamiento va a hacer que el equilibrio pase a E'. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Fíjense, siempre lo primero que tienen que ver es qué pasa con el interés. El interés interno va a ser mayor que el interés internacional. Eso va a ocasionar que ingresen capitales extranjeros. Bien, al ingresar capitales extranjeros, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a haber más oferta de dólares, ¿verdad? Van a entrar muchos dólares, digamos. Van a entrar muchos dólares al país. Va a aumentar la oferta de dólares, ¿y qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a tender a apreciarse, ¿verdad? Se va a apreciar el tipo de cambio. Esa apreciación, ¿qué va a traer aparejado? Un incremento. ¿Qué va a pasar en la IS? ¿Qué está relacionado con el mercado externo, digamos, con el sector externo? Las exportaciones, ¿verdad? Si el tipo de cambio se aprecia, quiere decir que nos va a salir más caro importar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se entiende o no? Quiero que participen. Ahí el único que está participando acá es Gabriel, ¿no? Bueno, entonces decíamos, la moneda se aprecia. ¿Por qué se aprecia? Porque hay más oferta de dólares. Entonces la moneda se aprecia. ¿Está bien? Eso véanlo en la curva de oferta y demanda de dólares. Si se desplaza la de oferta de dólares, va a hacer que la moneda se aprecie, o sea, se van a necesitar menos pesos por cada dólar. Dijimos que el Banco Central no va a intervenir. ¿Por qué no va a intervenir? Porque el tipo de cambio es flexible. Entonces, como el tipo de cambio es flexible, no va a intervenir. Pero, al estar apreciada la moneda, va a ser, acuérdense lo que vimos de las importaciones. ¿Qué pasa si la moneda se aprecia? Se van a volver más caros, ¿verdad? Los bienes internos. ¿Por qué se van a volver más caros? Por las importaciones. ¿Se entiende? O sea, al estar el tipo de cambio, supongamos que eran 82 pesos por dólar. Si ahora pasan a ser, no sé, 72 pesos por dólar, ¿qué va a pasar con las importaciones? Van a ser más baratas, ¿verdad? Si son más baratas las importaciones,
¿qué va a pasar con los bienes? Se van a importar más bienes, digamos, y los bienes interiores, ¿qué va a pasar? Van a ser más caros comparativamente, digamos. Entonces va a caer lo que sería la demanda agregada, o sea, la renta, digamos. Entonces va a hacer que la curva IS se desplace de vuelta. Y vemos que en este caso no es conveniente. Va a ser que, como les decía, aumentan las importaciones, aumentan las importaciones, los bienes internos se van a hacer menos competitivos porque el tipo de cambio está apreciado, entonces van a caer las exportaciones y probablemente hasta el consumo interno, porque se va a preferir importar que consumir internamente. Entonces eso va a hacer que la curva IS vuelva a desplazarse a su posición original. Entonces se va a desplazar, o sea, van a caer las exportaciones y el consumo hasta el punto en que vuelven a la posición original. ¿Se entiende? Ahora lo entendiste bien, Gabriel. Entonces eso pasa con la política fiscal. Veamos, tipo de cambio flexible, política monetaria. Vemos en este punto que el gobierno se gasta un montón en gasto público para hacer la política fiscal y en definitiva no es eficaz, o sea, no se logra aumentar la producción. Entonces, es importante tenerlo en cuenta esto. Esto es para ver si son eficaces o no las políticas. La política monetaria, en cambio, veamos qué pasa. La política monetaria, supongamos el Banco Central decide hacer una política monetaria expansiva, es decir, aumenta la oferta monetaria. La curva LM se desplaza hacia la derecha. Vemos que, ¿qué va a pasar con los intereses? El interés interno va a ser menor que el internacional. Esa baja en el interés va a hacer que los capitales salgan del país. Si salen los capitales, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Aumentaba, como decíamos. Salen capitales, aumenta la demanda de divisas y el tipo de cambio tiende a depreciarse. Se deprecia. Entonces, al depreciarse el tipo de cambio, como el Banco Central no interviene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio se deprecia, el interés está bajo, entonces, ¿qué va a pasar? Si el tipo de interés está bajo, ¿quién se beneficia con un tipo de interés bajo? Acuérdense, los extranjeros. No, en realidad no, porque si ellos traen la plata, si ellos pueden tener la plata acá o en el extranjero, ¿quién se beneficia con un tipo de interés bajo? ¿El que pide plata prestada o el que tiene plata y necesita intereses? El que pide plata, bien. Entonces esa reducción del tipo de cambio y reducción de los intereses va a hacer, si se deprecia la moneda, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Dijimos que se depreciaba, ¿verdad? Entonces necesitamos más pesos por cada dólar. Entonces las exportaciones, si el tipo de cambio está más alto, llamémosle, ¿las exportaciones aumentan o disminuyen? Disminuyen, dice Natael. ¿Por qué decís que disminuyen? Imaginen, vamos a un ejemplo. Ahora está a 80 pesos. Si el tipo de cambio mañana está a 100 pesos, si está a 100 pesos el tipo de cambio, no 80, los exportadores, ¿qué van a hacer? ¿Les conviene exportar su mercadería o les conviene quedársela, digamos? Pensemos en los exportadores, o sea, los que producen acá. O sea, nos costaría más comprar en el extranjero, seguro. Entonces, las importaciones probablemente se reduzcan. Pero, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Si el tipo de cambio aumenta las exportaciones, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes tienen
tienen soja, que son los que se quejan siempre de los que producen soja. La soja ahora está a $400, más o menos $400 la tonelada. Entonces, si yo tengo soja y ahora me dicen el tipo de cambio está a 80 pesos, yo si está a 80 pesos voy a hacer 4 por 8, 32,000 pesos, serían $400, me pagan 32,000 pesos por esa tonelada de soja que yo quiero exportar. Si el tipo de cambio se deprecia, es decir, necesitamos más pesos, tenemos más pesos por cada dólar, es decir, pasa a 100, supongamos, para hacer fácil el cálculo. Pasa a 100. Si yo soy exportador, en lugar de 32,000 pesos, me van a empezar a pagar 40,000 pesos por la tonelada de soja. Porque a los exportadores piensen que le dan el equivalente en pesos, ¿no? No van a recibir los dólares, reciben el equivalente en pesos. Así que no pensemos en el dólar blue, nada. Entonces tienen 100 pesos por dólar. Entonces pueden recibir 40,000 pesos. Entonces el exportador va a decir, si se deprecia la moneda, ¿me conviene más o menos exportar? Me conviene más, ¿verdad? Entonces va a ocasionar, que acá no está la línea, va a ocasionar que la curva IS se desplace hacia la derecha a raíz de que aumentan las exportaciones. O sea, los bienes se hacen más competitivos. Se hacen más competitivos internacionalmente, lo que vimos recién, no porque seamos más productivos, sino porque tenemos un tipo de cambio que nos favorece. Entonces, si tenemos un tipo de cambio que nos favorece, aumenta la producción nacional gracias a que podemos comerciar en el exterior. Entonces, se desplaza la curva IS hasta que el punto de equilibrio se cruza con la LM' y tenemos el punto E segunda, hasta que los tipos de intereses se igualan y el saldo de la balanza de pagos es igual a 0. Entonces vemos que en este caso la política monetaria es efectiva la política monetaria es efectiva y tenemos un aumento en la producción. Bien. Y ahora enseguida vemos, que acá no tengo el gráfico, pero lo podemos pensar, ¿qué pasa? Veamos el mismo gráfico de la derecha, pero imaginémonos que el tipo de cambio es fijo. Profe, ¿cómo determina cuál es? ¿Sí? ¿Cómo determina cuál es más efectiva que la otra de las dos políticas? Viendo en el eje de la X, digamos, donde está la producción, si hay una diferencia de la producción entre la situación inicial y final, decimos que es efectiva porque hay un aumento en la producción. Pensemos que siempre cuando el Estado hace una política, ya sea fiscal o monetaria, lo que busca es que tenga un impacto en la producción, ¿verdad? Que haya un impacto positivo en la producción, en el PBI, llámenle como quieran. Entonces lo vemos en el eje de las X, cuando hay un incremento entre la situación inicial y la situación final, tenemos un delta positivo de producción. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Meta. Pensemos ahora, hagamos el razonamiento con la política fiscal expansiva, pero tipo de cambio fijo. Entonces, si tenemos una política fiscal expansiva, al principio siempre lo mismo. Tenemos una política fiscal expansiva, el interés interno es mayor que el interés internacional, va a haber entrada o salida de capitales. No, entrada, porque tenemos un interés superior al interés, claro, tenemos un interés superior al extranjero, entonces van a incrementarse la entrada de capitales. Al incrementarse la entrada de capitales, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a, como es tipo de cambio fijo, le vamos a llamar, se va a revaluar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos una mayor oferta de divisas. Se va a revaluar. Pero como estamos en tipo de cambios fijos, ¿qué va a pasar? El Banco Central, ¿qué va a hacer? Va a intervenir, ¿verdad? Porque estamos en tipo de cambios fijos. ¿Cómo interviene el Banco Central? Si hay mucha oferta de dólares, ¿qué tiene que hacer?
tiene que demandar dólares en realidad, porque ya hay oferta de dólares. La oferta de dólares la traen los extranjeros. Entonces él compra dólares, exacto. Compran dólares, es decir, tiene que demandar dólares. Entonces compra dólares a cambio de ¿qué? Tiene que demandar dólares, ¿verdad? Entonces lo que hace es, ocurre una política monetaria expansiva. No miren los puntitos ahí, ¿no? Porque le estoy diciendo qué ocurre, viendo el gráfico, pero no miren qué ocurre ahí porque es el tipo de cambio flexible. Entonces lo que ocurre es que tiene que comprar dólares. Cuando compra dólares, ¿qué hace para comprar dólares? Es decir, saca dólares del mercado y ¿qué ofrece a cambio de esos dólares? Acuérdense de la clase de sector monetario. Ofrece pesos, ¿verdad? Entonces lo que hace es aumentar la oferta monetaria. Entonces aumenta la oferta monetaria, entonces hace que la LM se desplace a la derecha. Entonces tendríamos un equilibrio, que no tengo el gráfico, voy a ver si lo puedo hacer una línea o algo así para que se vea. Lo que va a ocurrir es que la LM se va a desplazar, la LM así se va a desplazar la LM y nuestro nuevo punto de equilibrio se va a posicionar donde la LM nueva y la IS' se encuentren. Entonces ese va a ser nuestro nuevo punto de equilibrio, en el caso de tipo de cambio fijos, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso la política fiscal, en el caso de tipo de cambios fijos, es efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento, al fin y al cabo, del nivel de producción de equilibrio. Y vamos a tener al final el mismo tasa de interés, el saldo de la balanza de pagos va a ser 0, pero vas a tener un aumento en la producción. ¿Se entiende? Consulten, como les digo, porque este tema siempre es, les cuesta bastante, es difícil de entender, es medio engorroso, hasta a veces hasta yo me confundo a veces cuando se trata de explicar. Así que quiero que aprovechen y pregunten. Ahora igualmente lo vamos a ver de nuevo en el trabajo práctico, que ahora vamos al trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora quiero ir al trabajo práctico. Bueno, qué suerte que se entienda. Ahora vamos al trabajo práctico que les quiero mostrar. Supongo que lo tienen ya, yo ya lo había publicado. Esperen que no me estaría dando bolilla esto para... Ahí está. Bueno, acá está el trabajo práctico. Este es el resuelto, yo se los voy a mostrar rápidamente. Fíjense, los primeros ejercicios se los fui separando por tema. Al principio tenemos comercio internacional. La idea es que apliquemos esto de ventaja comparativa que yo les expliqué al principio de la clase. Fíjense que tenemos dos países, Inglaterra y Portugal, producen telas y vino. Nos dan los costos de producción de tela y vino en horas de trabajo, por hora en horas de trabajo. Y nos da el costo por hora en horas para Inglaterra y para Portugal de ambos bienes. Tenemos los consumos y nos dice consumo en Inglaterra 80.000 metros de tela, 10.000 litros de vino, en Portugal se consumen 60.000 metros de tela y 8.000 litros de vino. Entonces nos dice, en caso de que Inglaterra produzca exactamente los bienes que necesita y Portugal también, o sea, no hay comercio internacional, ¿cuál sería el coste total en horas de trabajo para Inglaterra y Portugal? Entonces veamos. Acá tenemos el resumen de lo que dice el enunciado. En Inglaterra demandaría 6.400 horas producir las telas que consume y 700 horas producir el vino que consume, o sea, 7.100 horas.
Hacemos el mismo cálculo para Portugal y en total el costo de entre los dos países va a ser 13.500 horas. Esto si no hubiera intercambio. Si cada país se especializa en lo que mejor sabe hacer, ¿cuántas horas de trabajo serían necesarias para alcanzar la producción? Veamos cómo vemos cuál nos conviene, o sea, en cuál se va a especializar cada país. Tenemos que ver los costos de oportunidad, ¿se acuerdan que hablábamos recién? Entonces nosotros podemos calcular el costo de oportunidad de Disculpen, ¿ahí me escuchan? Disculpen, pero se me había caído la conexión. Me conecté con el celular ahora. ¿Se escucha bien? Bueno, sigamos. En teoría me dice que... ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Bueno, como les decía, tenemos que ver en qué se especializa cada país. Vemos que Inglaterra es más eficiente para la producción de tela y Portugal es más eficiente para la producción de vino. Entonces se va a especializar Inglaterra en tela y Portugal en vino. ¿Por qué? Porque fíjense, como dice acá, tiene ventaja absoluta porque necesita menos horas de trabajo para realizar que Portugal. Y Portugal tiene ventaja absoluta en la producción de vino. Entonces, si existe el comercio internacional y cada uno se especializa en lo que es mejor, vamos a ver que, o sea, Inglaterra produciría toda la tela de ambos países y Portugal el vino de ambos países, demandaría 12.100 horas. Entonces, fíjense que respecto al modelo inicial que cada uno va a producir lo que consume, es más eficiente. O sea, vemos que está siendo más eficiente producir, que cada uno produzca lo que está especializado para ambos países, que cada uno se produzca su propio consumo, digamos. Pero bueno, vamos un poquito más allá, porque este primer ejercicio es de ventaja absoluta. Vamos a ir a suponer que uno de los países es más productivo en los dos bienes. Fíjense que ahora Inglaterra demora 8 horas para producir la tela y Portugal 16 horas. En Inglaterra producir vino son 7 horas y en Portugal 8 horas. O sea que Inglaterra es más productivo en ambos bienes. Entonces, si cada uno, volvamos al mismo, si cada uno produce sin que hubiera comercio internacional, tenemos 17.340 horas. Llevaría a producir todo. Bueno, comparativamente, ¿qué producto hace mejor Portugal, aunque no tenga ventaja absoluta, digamos? Entonces vemos, si vamos a la tablita, vemos que respecto en lo que es telas,
Si hacemos el costo de oportunidad, podríamos hacer 7/8, sería los vinos respecto a la tela para Inglaterra, y en cambio, que 7/8 es cerca de 1 ya, 0,8, 0,9 será, 0,9. Y Portugal tenemos 8/16, o sea, que es 0,5. Entonces vemos que Portugal es más, comparativamente, es más eficiente en la producción de vino que de telas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que se especialice Portugal en vinos y Inglaterra en telas. Hacemos lo mismo que antes y vamos a ver que el costo internacional es 12.640 horas. Entonces, fíjense que es conveniente, si es más eficiente, nos ahorramos 4.700 horas de trabajo para producir lo mismo. O sea, producimos lo mismo con mucho menos recursos gracias al comercio internacional. Y el último ejercicio, entonces vemos que la teoría de las ventajas comparativas es eficiente, digamos así, ¿ves? Entonces vemos nos da el tipo de cambio y calcular todo de nuevo. Entonces, para ver si sale lo mismo o sale menos o sale más. Entonces eso se los dejo a ustedes con estos costos, que van a ver que el costo por hora les va a dar o sea, es el mismo costo por hora, digamos. El costo por hora es el mismo, aunque el costo de producir los 100 metros de tela es distinto. Fíjense que en el primer caso, los 100 metros de tela en Inglaterra salen 32 libras, en Portugal salen 40, por lo cual es lógico que se dedique Inglaterra a producir la tela. Y en el segundo caso, es 28 libras, sale a hacer 100 litros de vino, y en Portugal sale 20 libras. Por lo tanto, también es lógico que se especialice. En el segundo modelo, vemos que los 100 metros de tela salen 32 libras y salen 64 libras en Portugal, y los litros de vino salen 28 libras en Inglaterra y salen más caros en Portugal, pero aún así a Inglaterra le conviene producir, va a sacar más beneficio produciendo más tela y menos vino, importando los vinos y dedicándose a hacer más telas, que al revés, ¿verdad? Porque fíjense, a nivel internacional supondría ser el modelo 2, es un ahorro internacional, de todos modos, aunque sea un poquito más caro, ahorra a través de producir más de lo que es bueno, digamos. Y después tienen que hacer el mismo cálculo, pero suponiendo que hay una devaluación, y ahora el tipo de cambio es de 2,24 euros por libra. Entonces van a hacer nuevo el cálculo y bueno, van a ver qué pasa. Eso un poco para que les quede claro el concepto de ventaja comparativa y ventaja absoluta. Bueno, el siguiente ejercicio es de balanza de pagos. Yo les doy algunos de la Secretaría de Programación Económica. Está la información correspondiente a la economía argentina en 2009. Tenemos mercaderías exportadas, importadas, servicios exportados, importados, servicios financieros, utilidades y dividendos, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que ubicar la información correspondiente en la tabla que está acá abajo. Después yo se los voy a publicar, después que venza, se los voy a publicar resuelto. Completar los títulos de las subbalanzas, que van a ver que hay unas en el original están con punto suspensivo. Y cuánto es la variación de reservas internacionales, que es el último concepto. Fíjense, una vez que completan todo, fíjense, les tiene que dar menos 69 en la variación de reservas. O sea que el Banco Central va a perder 69 millones, supongo que son, en concepto de reservas.
Bueno, es bastante sencillito, pero bueno, la idea es que se familiaricen con todos los conceptos. Después tenemos el de demanda agregada con sector externo. Yo no me quiero detener demasiado. ¿Qué es lo que cambia? Voy a tener datos de exportaciones e importaciones. Nada más. El resto son todos conceptos con los que ya están familiarizados. ¿Qué les pido? Calculen el nivel de renta de interés de equilibrio, o sea, tienen que hacerme la curva IS, la curva LM, encontrar el equilibrio, calcular la balanza comercial, que va a ser exportaciones menos importaciones, y graficar curva IS, LM y demanda agregada. ¿Cómo calculan la demanda agregada? Cambien, ustedes cambien, digan que en P en lugar de ser 1 es 5, 10, 20, el que quieran, me calculan 2 puntos y me grafica la demanda agregada. Y en el punto B suponemos que aumenta la demanda de exportaciones en 100, o sea, pasa de ser 2.50 a ser 3.50. Entonces tienen que ver qué pasa con la balanza comercial, con la curva IS, la curva LM, la demanda agregada, y graficar. Les recomiendo que grafiquen en el mismo gráfico, así ven cuál es la curva que se desplaza y demás. Que eso les va a servir mucho para el parcial, seguramente, más allá del ejercicio práctico, para la parte teórica. ¿Qué ocurre si hay una política? Se aumentan las exportaciones, reducen las importaciones, qué pasa con la demanda agregada, con la IS, etc. Acá está resuelto, yo se las publicaré cuando terminemos. Fíjense que yo hice en el mismo gráfico la IS y la LM. Bueno, lo que se desplaza es la IS, yo hice 2 LM debido al cambio del nivel de precios. Bueno, el 7 se los dejo a ustedes, que lo piensen, que eso les va a servir de práctica para el examen. Y acá está el modelo de Mandel-Fleming. Vamos a repasarlo, que en 5 minutos lo vemos, para englobar todo. Entonces, si en un país con economía abierta, perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio fijo, se aplica una política fiscal expansiva. Responda a las siguientes preguntas y grafique. El gráfico se los dejo a ustedes. Bueno, ¿qué pasa con la política fiscal expansiva sobre el tipo de interés interno? Acuérdense, política fiscal expansiva, la IS se desplaza hacia la derecha, el tipo de interés tiende a subir, o sea, va a ser mayor que el internacional. ¿Qué ocurre con los movimientos de capitales? ¿Hay entrada o salida? Hay entrada debido a que el interés es mayor que el internacional. ¿Hay presión para que la moneda se devalúe o se aprecie? Sí, hay presión para que la moneda se aprecie, ¿verdad? ¿Por qué se aprecia? Porque hay una mayor oferta de divisas. Bueno, ¿el Banco Central interviene? Sí, interviene porque el tipo de cambio es fijo. Derivado del anterior, ¿se produce una expansión o una contracción monetaria y por qué? O sea, como el Banco Central interviene, dijimos que ¿cómo interviene? Demandando dólares. ¿Cómo demanda dólares? Compra dólares y a cambio entrega pesos, o sea, aumenta la oferta monetaria. Entonces se produce una expansión monetaria, que es lo que vimos recién, lo estamos repasando. Entonces, ¿qué efectos genera esta situación en el mercado de dinero? ¿Qué ocurre con la curva LM? La LM se desplaza hacia la derecha debido a esa política monetaria expansiva. ¿Y qué ocurre finalmente con el interés y el nivel de ingreso de la situación final? Al final, el interés interno vuelve a ser igual al interés internacional, y acá no puse nada del nivel de ingreso, pero el nivel de ingreso aumenta, ¿verdad? Habíamos visto que tenía un impacto positivo en la producción de equilibrio o en el PBI o en la renta, como le quieran llamar. Bueno, ¿quieren que repasemos el resto o ya lo tienen claro? Esto igual yo después se los voy a publicar cuando venza el trabajo práctico y lo pueden repasar ustedes tranquilos, digamos. Bueno, si no me dicen nada, lo dejo ahí. Repasemos, bueno. Y vimos el 8 ya. Bueno, vamos al 9.
Estamos en economía abierta, perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio fijo, y hay una política monetaria expansiva. Bueno, cuando ocurre la política monetaria expansiva, el tipo de interés interno tiende a bajar. Fíjense, el interés interno es menor que el interés internacional. Eso provoca que haya una salida de capitales. Esa salida de capitales, ¿qué hace? Que haya una demanda de dólares. Esa demanda de dólares ocasiona que la moneda tienda a devaluarse. O sea, hay una presión para que se devalúe. No se puede devaluar porque estamos en tipo de cambio fijo, pero hay una presión para que se devalúe. El Banco Central interviene. ¿Cómo interviene? Vendiendo divisas, o sea, ofreciendo divisas, hasta que la LM vuelve a su posición inicial. O sea, vende divisas a cambio de peso, o sea, saca peso de circulación. Eso es el mismo de la situación inicial. O sea que la política monetaria con tipo de cambio fijo no es efectiva. Ahí tenemos el gráfico, que sí es efectiva, ya estamos viendo en el gráfico. ¿Qué pasa con el tipo de interés interno? El tipo de interés interno tiende a bajar. Eso siempre va a ser igual cuando es política monetaria. Ese tipo de interés interno que tiende a bajar menor que el internacional provocaba salida de capitales. Entonces, esa salida de capitales equivale a una demanda de dólares, una demanda de divisas, que hace que la moneda se deprecie, ¿verdad? Porque ahí la demanda de divisas se desplazaba hacia afuera, ¿se acuerdan? Subía el tipo de cambio, o sea, la moneda se deprecia. Como el tipo de cambio es flexible, el Banco Central no interviene, o sea, la moneda finalmente se deprecia. Bueno, ¿qué impacto tiene esta modificación sobre el tipo de cambio? Esta modificación genera que los bienes interiores sean más competitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumenta el tipo de cambio, era lo que yo les decía, que para nosotros nos conviene vender y para el extranjero somos más baratos, digamos. ¿Está bien? Porque son menos dólares, para el extranjero van a ser menos dólares por producto que nos compre. Entonces son más competitivos internacionalmente. Internamente no, probablemente sea peor internamente, pero internacionalmente son más competitivos. Entonces, ¿qué ocurre en el mercado de bienes? Como somos más competitivos, las exportaciones tienden a aumentar. Entonces, la curva IS se desplaza hacia la derecha, que acá no está dibujada, pero debería haber una curva IS hacia la derecha. ¿Qué ocurre con el interés interno? El interés interno aumenta desde el interés E' hasta el E segunda y queda igual que el interés internacional. Y el ingreso aumenta respecto al inicial, es decir, ahora estamos en un ingreso o una producción I' y antes estábamos en I0. Por lo tanto, la política monetaria es efectiva para el caso de tipo de cambio flexibles. Y por último, el último modelo que tenemos, perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio flexibles y economía abierta. Si tenemos una política fiscal expansiva, ¿qué pasa con el tipo de interés? Es mayor que el interés internacional, o sea que ingresan capitales. Ese ingreso de capitales hace que haya una oferta de dólares. Por lo tanto, la moneda tiende a apreciarse. El Banco Central, bueno, no interviene porque el tipo de cambio es flexible. Esa apreciación, ¿qué hace? Hace que los bienes interiores sean menos competitivos, pero también hace que decidamos importar más, inclusive también. O sea, exportamos menos porque para los extranjeros son más caros nuestros bienes, pero para nosotros los bienes extranjeros son más baratos. Entonces, ¿qué ocurre con la curva IS?
Pueden aumentar las importaciones, reducirse las exportaciones, o sea que el resultado es negativo en definitiva. La curva IS se desplaza hacia la izquierda. ¿Hasta dónde se desplaza? Hasta que retorna a su posición anterior. Y el interés interno tiende a disminuir hasta que alcanza el mismo que el interés internacional y no hay impacto en el nivel de ingreso. O sea, vuelve a la posición inicial sin producirse un efecto en la renta o en la producción de equilibrio. Bien, ¿se entendió? No es difícil el práctico, por ahí es medio larguito de hacer, pero la verdad que no está complicado. Bueno, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, ustedes tienen que, me enteré que hay recuperatorio ahora de, ¿cómo es? De organización 1, ¿verdad? Entonces le hago una consulta. Ustedes rinden el examen porque a mí me queda pendiente explicarles el trabajo de investigación número 2. Si se pueden quedar ahora, se los explico ahora, y si no, les grabo un video y después se lo subo con la explicación del trabajo de investigación número 2. Vos rendís, Eugenio. ¿Prefieren algo grabado o lo hacemos otro día? No sé. Bueno, entonces lo dejemos acá. Yo después les subo una explicación grabada del trabajo de investigación número 2. No es muy complicado. Y bueno, y si tienen dudas, ya saben, me pueden escribir por mail o en caso de extrema necesidad podemos hacer una clase de consulta del trabajo de investigación número 2. Pero no es más complicado. Sí, me las plantean cuando quieran. Cuando quieran, no hay problema. Pero el miércoles en realidad toca clase teórica. Si tienen dudas, de última, podemos hacer un ratito el miércoles. Si hay muchas dudas, les hago una clase de consulta sobre el trabajo de investigación 2. Eso podemos hacer, si les parece bien. Bueno, listo, entonces yo hoy, mañana a la mañana como mucho, les grabo el video, se lo subo y si hay consultas me avisan y el miércoles o la próxima semana, total, yo creo que les voy a dar 2 o 3 semanas para resolverlo, lo vemos. ¿Listo? Quedamos así entonces. Vayan a rendir su parcial. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, estén atentos a la explicación del trabajo de investigación y si tienen consultas. Gracias a vos, Pablo, gracias a todos los que se conectaron y bueno, cualquier cosa hacemos clase de consulta el miércoles. Hasta luego, chicos, suerte en su parcial.